¿Se ve bien? Hello, buenas tardes. Ya estamos, la primera del 2022, believe it or not. Tenemos aquí a David de Telonera, que nos va a hablar hoy de versión 2 de CPQ, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo hoy? Bueno, pues tenemos otra ronda de series Lex. Somos profesionales del mundo Salesforce que vamos descubriendo cosas y nos lo vamos enseñando cada 2 semanas. Venga, David, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias. Pues nada, feliz año a todos. Como dice Inés, parece mentira, pero ya ha pasado un mes. Así que con muchas ganas. Para los que no me conocéis, bueno, nada, brevemente, llevo bastantes años en el mundo CRM, los últimos creo que son ya 7 en el mundo Salesforce. Y nada, siempre aprendiendo cosas nuevas que ya sabéis que esto no para. Cualquier cosa en LinkedIn, en mi blog, me puedes contactar. CPQ es un mundo que está creciendo mucho. La verdad es que hay cada vez más ofertas de empleo porque hay más proyectos, ¿no? Entonces, hay grandes recursos a vuestra disposición, tanto en Trailhead como en el help del fabricante, en el chatter de CPQ que hay dentro de la comunidad. Hay vídeos. Si eres partner, además, pues tienes recursos propios para partners y obviamente la certificación, ¿no? Que es también muy interesante. Por centrar el tema, ¿no? Al final CPQ encaja dentro de un proceso que se llama Lead to Cash, ¿no? Específicamente, además, lo que quiero contar hoy tiene mucha relación con un modelo de negocio SaaS, ¿no? Porque al final la empresa donde trabajo es un SaaS, por tanto la suscripción es lo que lo mueve todo. Y tenemos que ser conscientes pues, del proceso que cubre, ¿no? Antes de implementar la tecnología, el proceso hay que entenderlo. Por lo tanto, en muchos casos, ¿no? Tendréis una forma de capturar los leads, puede ser Pardot, puede ser otros sistemas como HubSpot. Esos leads acaban siendo accounts, contacts, ¿no? Se convierten, generáis una opportunity. Ahí es donde empezaría CPQ. La opportunity nos lleva a crear un quote o múltiples quotes, que son propuestas a los clientes. Una vez ese quote bueno, se gestiona con el cliente, el precio es correcto, los descuentos están correctos, tendréis más o menos complejidad en función de vuestro negocio. En el nuestro son suscripciones vinculadas a webs de hoteles, ¿no? A partir de ahí pues, se genera la quote se firma con el cliente, nosotros lo usamos con DocuSign y cuando se gana pues se genera la order y esa order la gestiona el equipo de Client Success, que serían los servicios profesionales de nuestra empresa. Lo que estamos buscando es hacer un auto-provisioning, ¿no? que el provisionamiento de ese servicio en nuestro backend pues, funcione de una forma lo más automatizada posible. Y a partir de ahí generar la otra banda, ¿no? Que es, bueno, y hay que facturar y cobrar. Pues CPQ nos genera las suscripciones, diferentes tipos de modelos de venta, ¿no? Suscripción que es recurrente, performance, que es una vez al mes recojo datos del cliente y facturo, y el one-time fee, que es servicios de soporte, consultoría, tal, que se pueden cobrar una vez o una vez al año. Y no siempre, ¿no? Depende del contrato. Pero en la mayoría de casos, en nuestro caso, son suscripciones. Y eso obviamente pues, tiene que ir a un sistema de facturación, llaman ERP, y luego hay que procesar pagos fuera de Salesforce en este caso, pero sincronizarlos con el ERP que sería esta parte de aquí para que luego esa información parcialmente vuelva algo hacia Salesforce, ¿no? Por lo tanto, encuadraríamos desde la opportunity hasta esta generación de subscriptions, performance y one-time fee, todo el proceso de CPQ. Eso desde un punto de vista proceso. Desde un punto de vista más técnico, podemos aterrizarlo pues, con los diferentes objetos que tenemos, ¿no? Accounts, opportunities, quotes. Esto ya lo vimos en la otra sesión, os recomiendo que miréis el vídeo. CPQ aporta de forma estándar la mayoría de estos objetos, que son, en algunos casos son estándares, usa Sales Cloud como opportunity, pero también hay custom dentro del paquete de CPQ, como pueden ser quotes, que es custom, no utilizar estándar de Sales, sino uno propio de CPQ. Orders son estándares, pero subscriptions, por ejemplo, es un objeto custom, ¿no? Bueno, dependiendo de vuestro modelo de negocio, será más o menos parecido. Si es un modelo basado en suscripción, muy posiblemente sea casi igual que este.
En nuestro caso, bueno, hemos hecho alguna customización, sobre todo para la parte de billing accounts, properties, pues para poder controlar que cada producto pueda tener su property, ¿no? Su website asignada y podamos facturarla a un billing account distinto. Desde un punto de vista de funcionalidades, si vais a Trailhead, si buscáis vídeos, CPQ os dará toda esta información, no vamos a entrar en todo el detalle aquí, pero hay muchas funcionalidades que están a nuestro alcance, algunas de ellas las usaréis desde el principio y otras posiblemente no. Por ejemplo, nosotros el Guided Selling actualmente no lo estamos utilizando, pensamos usarlo en el futuro, pero pensamos que vamos a ir primero con una consolidación del modelo de datos y a partir de ahí ofrecemos más funcionalidad. Lo mismo pues con reglas de validación, con controles sin descuentos, bueno, hay una serie de lógicas más avanzadas, por eso también creo que invertir en CPQ es garantía también de futuro, ¿no? Porque bueno, puedes empezar más pequeño, en pequeño scope, ¿no? Y a partir de ahí ir ampliando. Hay cosas mucho más avanzadas, como el Quote Calculator Plugin, donde puedes conectarte y poder obtener precios, ¿no? En función de lógicas complejas, incluso por API. Te puedes conectar por API y te devuelve precios. Incluye además Advanced Approvals, que es mejorando los approvals que tiene Sales Cloud de Standards. Bueno, hay cosas mejores, claramente mejores, y hay alguna pequeña cosita que bueno, se pierde algo, pero creo que compensa mucho. Por lo tanto, ahí tenéis a vuestro alcance toda esa información. Una de las cosas que positivamente nos ha sorprendido ante el proyecto ha sido el Quote Line Editor. Creemos que es uno de los elementos más diferenciales, es fácil de usar, básicamente es la funcionalidad, esa pantalla que estáis viendo ahí es la funcionalidad que da para quotes, para modificar lo que serían las suscripciones y por lo tanto para llevar una gestión correcta de qué productos asigno en nuestro caso, ¿no? A qué properties, durante qué periodo, qué descuentos, qué precios, etc. ¿no? Podemos tener una visibilidad muy buena, una especie de Excel, que eso les gusta mucho a los equipos comerciales, fácilmente modificables, en color naranja lo que se modifica en ese momento, por lo tanto veis la diferencia. Negro lo que ya está, el dato que ya está consolidado en base de datos, ¿no? Por lo tanto, es fácil de usar, es flexible, te aporta fechas a nivel de cabecera, como estás de aquí, pero si tú a nivel de producto, cada producto quieres tener fechas distintas, también puedes tenerlas. Por lo tanto, puedes trabajar en varios niveles de fechas y CPQ tiene una jerarquía ya definida para aplicar una fecha u otra en función de lo que tienes rellenado y la verdad es que eso aporta mucha flexibilidad. Esta vista es súper customizable. Puedes meter campos tanto a nivel de cabecera, ¿no? de este grouping que hay aquí, como dentro de lo que sería el grid de columnas. Obviamente si añades muchas se te hace como un poco largo, ¿no? Tienes que hacer un poco de scrolling hacia la derecha, hay que escoger bien los campos que quieres tener. Hay formas también de dar esta vista personalizada por cliente o por incluso tipo de quote. Podrías tener quotes de un cierto tipo u otro y esta vista automáticamente se adaptaría con campos distintos. Eso nosotros de momento no lo estamos utilizando, pero hemos visto que es posible y la verdad es que creemos que nos puede dar mucho juego en el futuro, ¿no? para adaptarlo. Se puede obviamente, como en Salesforce hacemos todos los días, aplicar validation rules a nivel de quote line, ¿no? Este no deja de ser un objeto, es el objeto custom que se llama quote line y nos permite poner reglas de validación, de manera que si la cantidad, por ejemplo, es 0, una cancelación de un producto, tienes que poner un 0 en la cantidad, pues puedes hacer que si pones un 0 en la cantidad, por ejemplo, salte un campo aquí que sea el motivo de la cancelación, ¿no? Oye, si vas a cancelar el producto, dime el motivo, ¿no? Seleccionas de un pick list. Eso es súper útil. Tiene unos botoncitos aquí a la derecha muy útiles para clonar, este que veis aquí, o para marcar como favoritos, borrar, es flexible. Desde fuera de la cuota, además, te permite hacer un import de líneas. De manera que si tuvieses, en nuestro caso a veces tenemos grandes cantidades de hoteles en una misma quote, ¿no? Entonces necesitamos o no queremos que el comercial lo haga a mano, podemos importar masivamente vía Excel pues un montón de líneas y eso ya te facilita seguramente el 80% del trabajo y luego masivamente puedes ir cambiando descuentos o fechas o ajustando alguna pequeña cosa
puedas tener. Si hay alguna pregunta, por cierto, adelante, os desmuteáis y podéis comentar. Desde un punto de vista de arquitectura, ¿qué aporta CPQ, ¿no? Sales Cloud, lo vimos en la otra sesión, tiene unos 50 objetos aproximadamente. CPQ aporta 84 nuevos, no son pocos. El modelo de datos se amplía bastante, es muy importante mirarse mucho la documentación, hay escenarios muy distintos que cubre, entonces tienes que saber muy bien, definir muy bien cómo quiere trabajar tu negocio para realmente acercar la solución. Yo creo que una vez haces ese trabajo, a partir de ahí ya te sientes muy cómodo con esos objetos, con esas funcionalidades y ya puedes identificar fácilmente cuál es la mejor opción. Pero es importante prepararse antes de un proyecto, preparar muy bien al equipo en esos objetos y en esas funcionalidades nuevas. Hay que leer la documentación, probar en Sandbox y sobre todo antes de crear un objeto custom nuevo que bueno, en otros proyectos seguramente pues tenga menor impacto, pero aquí tiene mucho impacto, porque si no vas por la vía del paquete, ¿no? y no sigues la arquitectura y decides crear un objeto custom, tienes que ser consciente de que eso va a estar fuera de los procesos automatizados, ¿no? De los triggers que ya aporta el paquete de CPQ, etc. Y eso, bueno, significa irte fuera y significa tener que automatizar por tu cuenta, ¿no? Tiene sentido, en nuestro caso ha tenido sentido para un tema muy concreto, pero no lo hagáis si no es necesario. Por lo tanto, pensarlo muchas veces y probarlo en un sandbox hasta realmente validar que hace falta un objeto custom. Volumetrías, ¿no? Importante en función de vuestro negocio, trabajes con volumetrías muy grandes, pues evaluad la performance que pueda tener el paquete, las automatizaciones, porque paquete CPQ, bueno, es un poco pesado en algunas de las pantallas, en algunos de los procesos, porque básicamente copia información de un objeto a otro, hace validaciones, etc. Entonces, volumetrías grandes, hay que hacer un trabajo previo pues, de análisis para optimizar muy bien CPQ, evitar sobrecargar el rendimiento. Si os podéis mutear, no sé si... Vale, genial, gracias. Dentro de Sales Cloud, ¿no? En la plataforma Salesforce tenemos lo que se llama el Safe Order of Execution, ¿no? Si os habéis sacado la certificación de Builder o de Admin, lo conocéis muy bien. En CPQ hay algo parecido, se llama Quote Calculation Stages, ¿no? En función de qué precios rellenas, qué fechas están rellenadas, bueno, por detrás hay una serie de cálculos y eso hace que, bueno, a veces pueda tardar más o menos, ¿no? en ejecutar ese proceso. Entonces, para grandes volúmenes, repito, no para cualquier proyecto, yo creo que en general está optimizado, pero para proyectos ya de un cierto tamaño, con unos volúmenes más grandes o con mayor complejidad en la lógica de cálculo de las quotes, pues importante analizar ese tema. Y la sincronización que hemos visto antes, que obviamente hay que enviar datos, orders básicamente hacia nuestro RP, bueno, pues aseguraros de que vuestro RP, sea el que sea, acepta esas orders y en qué formato las acepta, ¿no? Nosotros en nuestro caso utilizamos NetSuite, por ejemplo, y hemos visto que NetSuite, el paquete estándar, no permite gestionar fecha de inicio, tener fechas distintas en una order a nivel de productos, ¿no? Es decir, no te permite que tengas una order que tenga dos productos y que cada producto tenga una fecha de inicio distinta. Para eso NetSuite te pide que hagas dos orders separadas. Bueno, pues eso implica que desde el lado Salesforce tenemos que crear una opportunity, una quote. Esa quote, cuando se gana, tiene que agruparse en dos orders distintas. Eso el paquete de CPQ lo permite, tiene una funcionalidad donde tú marcas un checkbox, marcas un campo que además puedes definir qué parámetros hacen que agrupe las orders, ¿no? Entonces, en función de esos campos que tú decidas, que puedes configurar muy fácilmente, cuando genera la lógica de la quote salta, genera orders, pues decide generar dos orders y no una. Eso el paquete de CPQ lo lleva, yo creo que está muy bien resuelto y nos ayuda pues, a esa parte del RP. No esperéis al final a tener eso en cuenta, analizad desde el principio vuestro RP para ver hacia atrás qué tenéis que hacer. 5 funcionalidades para un modelo basado en suscripción, que obviamente para otro modelo pues seguramente no serían tan importantes, pero para un modelo basado en suscripción
como puede ser el nuestro, son 5 funcionalidades que hemos tenido que rascar, ¿no? Al final son un poco los elementos más débiles que podamos haber encontrado, ¿no? Dentro del modelo. Pero siempre con una buena solución, es decir, a veces los paquetes, ¿no? Y CPQ tampoco no es una excepción, nos aportan mucha funcionalidad, pero tampoco no resuelve todas las casuísticas que todas las empresas puedan tener, ¿no? Entonces, en función de cómo vuestra empresa trabaje, qué procesos tenga, qué cultura organizativa tenga, pues podéis encontrar que necesitáis reforzar esas funcionalidades. En nuestro caso han sido estas 5 principalmente, hay alguna otra, pero estas son las principales. Generación de documento, ¿no? Cuando queréis generar la propuesta al cliente, bueno, pues el formato, ¿no? El visual, etc. Bueno, pues ahora os guiaré un poco. Nos hemos encontrado con algunas situaciones y cómo las hemos resuelto. Advance Approvals, auto-renewal, ¿no? Para poder autorrenovar las suscripciones. Y luego, pues, bueno, casuísticas alrededor de orders, contracts y subscriptions. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, Inés, chat? Vale, generación de documentos. No obviéis y no minimicéis esta parte, porque al final es una parte, la generación de la plantilla del documento que el cliente va a ver, ¿no? Es una parte visual que tanto el comercial que lo va a generar como el cliente pues van a percibir cierta calidad o no de ese documento. En CPQ hay dos caminos, incluido en lo que sería el paquete, ¿no? De CPQ Plus, que es la versión premium de CPQ. Hay 2 caminos. Uno es, podemos utilizar la funcionalidad estándar que lleva, ¿no? Nativa, que se llama Built-in Templates, es decir, hay un objeto, varios objetos, donde podemos definir la plantilla y para eso implica añadir las columnas, ¿no? Los campos que vamos a querer utilizar, en qué posición de la pantalla vamos a querer que estén esos campos, qué secciones se van a crear. Bueno, es una forma de trabajarlo. Es lento al principio, luego el mantenimiento, bueno, es bastante fácil, ¿no? Construirlo al principio cuesta un poco más. Genera una plantilla, pero es verdad que esa plantilla a veces nosotros nos hemos encontrado que no es muy dinámica en cuanto a contenidos, no permite algunos de los escenarios que nosotros planteábamos y para eso hemos hecho un mix. Hemos utilizado, por un lado, para algún tipo de documento el built-in template y luego para otro tipo de documentos algo más visual, como es DocuSign Gen for CPQ, ¿no? Que es una licencia incluida ya, no tienes que pagar extra, va incluido dentro del paquete CPQ Plus. Y eso es más visual. Tú abres un Word, pones tu formato y le metes las tags, ¿no? Las etiquetas que acceden a cada uno de los campos de las tablas, ¿no? De los objetos. Es más visual, como podéis ver. Bueno, se puede ajustar cuando quieres clonar, por ejemplo, versiones de esto para hacerlo en español, en inglés y otros idiomas, pues bueno, clonas el documento, lo subes a una parte de la configuración de DocuSign Gen dentro de CPQ y es fácil, la verdad. Bueno, explorar ambas opciones dependerá de vuestro negocio, de vuestras necesidades, pues iréis más a una u otra o un mix que tampoco no está mal. Utilizar algunos documentos con uno y otro con otros y no pasa nada. Segundo key feature, ¿no? Sería Advanced Approvals. En Sales Cloud estándar disponemos del approval, pero ese approval bueno, pues no te permite ciertas cosas, ¿no? En paralelo poder lanzar aprobaciones, bueno, una serie de limitaciones que supera, ¿no? Con Advanced Approval se supera. Esto es un adicional, o sea, podríais comprar CPQ solo, el básico, y no incluiría Advanced Approvals, o bien con CPQ Plus, que sí que incluye Advanced Approvals. Nosotros apostamos por CPQ Plus porque, bueno, ahora tenemos un modelo relativamente sencillo de aprobaciones, pero consideramos que queremos más y vamos a querer más y no queremos tener que customizar los standard approvals, que eso ya lo tenemos, customizados, porque eso luego nos lleva a escenarios donde no podemos evolucionar fácilmente, ¿no? Al final somos una startup, que el negocio
ha cambiado, que el COVID obviamente ha modificado partes del negocio y esa flexibilidad es muy, muy importante. Entonces, consideramos que con Advance Approval estamos más cerca de eso. Es una buena funcionalidad. Hay un tema que tienes que conocer, que es si tú quieres, por ejemplo, que un comercial lance a un Submit for Approval, ¿no? O envíe a aprobación a su manager una quote, ¿no? Lo que sería una propuesta, pero en realidad queréis que las reglas salten en función de las líneas de producto que están añadidas a la quote, eso requiere que tengáis que hacer alguna pequeña customización. Es decir, tenéis que crear algunos campos checkbox dentro de la quote que se tienen que automáticamente actualizar cuando creáis, modificáis o borráis también líneas de quotes, ¿no? Quote lines. ¿Por qué? Porque de esa manera cuando se crea una línea, eso valida a través de, yo lo he hecho a través de un flow, valida ciertas condiciones y si se dan esas condiciones yo lo que hago es actualizar el checkbox, un checkbox que tengo dentro de la quote. Y entonces las reglas, las rules que aplican a la Advance Approval del quote saltan en base a ese checkbox. Entonces es la forma en la que se puede construir. Si no, obviamente podrías tener approvals, pero iría vinculada a cada una de las líneas. Tendrías que enviar a aprobación cada una de las líneas. ¿No? En nuestro negocio, por ejemplo, eso no tiene sentido, ¿no? Si tienes muchas líneas, es inviable enviar 5 aprobaciones porque tienes 5 productos. Bueno, dependerá un poco de vuestras reglas, de cómo estéis organizados, pero es una solución limpia, factible, fácil, con un flow además se puede sin problema gestionar, ¿no? Se puede hacer también por Apex, pero con Flow Builder es súper fácil y muy útil. Sobre todo importante hacerlo en la creación, en la actualización y en el borrado, porque si un comercial te borra una línea, tienes que poder actualizar también ese checkbox, ¿no? Entonces, en función de las diferentes reglas que tengas, tendrás varios checkbox a nivel de quote y esas Advanced Approval Rules, las reglas de aprobación, saltarán en base a esos checkboxes. Tercer tema, auto-renewals. No incluye, CPQ no incluye una funcionalidad estándar que te permita autorrenovar. Si yo tengo una suscripción, esa suscripción tiene una fecha, ¿no? 1 de enero, inicia, fecha de inicio, fecha de fin 31 de diciembre. Cuando llegue el 31 de diciembre, lo que va a suceder es nada. Es decir, la suscripción se queda ahí y tiene su fecha de inicio y su fecha de fin. No cambia nada. No cambia un estatus, no tiene estatus la suscripción. No se pone la fecha terminated date, no cambia, no hay nada que cambie de forma estándar, ¿eh? Entonces, a partir de ahí vosotros tenéis que pensar en cuál es vuestro modelo de renovación. Entonces, puede ser un modelo manual, eso sí que lo lleva incluido estándar, ¿vale? Entonces, te puedes ir a un account, allí en el Related List de Contracts seleccionas uno o varios contratos y hay un botón que es Renew Contract. Entonces, renovar contrato, le das ahí y eso te va a pedir que le digas cuál es el Master Contract y automáticamente te va a ir a la vista esa que hemos visto antes del Call Line Editor, esta de aquí, para que la veáis, esta. Os lleva aquí, de manera que podéis editar los productos de la renovación, ¿no? Y de esa manera podéis generar la nueva quote de renovación. Bueno, es el manual, funciona, pero en nuestro caso tenemos un modelo fundamentalmente de autorrenovación. Entonces, si el cliente no dice nada, si nosotros tampoco decimos nada, se supone que el contrato se renueva por un periodo de 12 meses. Entonces, bueno, hay que generarlo, nosotros lo hemos hecho con un flow, de manera que calculamos lo que hay ahí dentro de ese contrato con esas suscripciones que están activas y en función de eso generamos y cambiamos una serie de fechas y creamos una order nueva pues para poder enviar hacia el RP la extensión del contrato. Igual que eso, pues hemos hecho algunos otros flows. La verdad es que Flow consideramos que está en un momento bueno, estable, ya se pueden hacer cosas interesantes sin generar demasiada deuda técnica. Y al final nosotros, bueno, pues para cada objeto, ¿no? Contra quotes
y según el contexto, incluso para, ¿no? Para subscription, por ejemplo, con el delete, pues tienes que separar el contexto, el de delete lo tienes que hacer aparte. Entonces, en función un poco de los diferentes objetos, pues tenemos esos flujos, ¿no? Bueno, funciona bien, no hemos visto ningún conflicto con el paquete de CPQ, tampoco, al menos no de momento, no hemos notado ningún problema de rendimiento. Llegado un momento, si vemos que hay alguna historia, pues obviamente entraremos en una segunda versión de esos flows, intentaremos optimizarlos y si no, pues lo pasaremos a Apex. 4. Creación de orders. Una cosa súper interesante que tiene CPQ, que funciona muy bien, son lo que se llaman twin fields. ¿Esto qué es? Básicamente es que tú puedes tener en la quote, por ejemplo, un campo. Ese campo tiene una etiqueta, la que sea, pero el API name, el nombre API, imaginaos que pone campo 1. Si yo luego en order tengo otro campo que tiene ese API name que se llama campo 1, lo que va a hacer automáticamente por una lógica que hay detrás del paquete de CPQ, el valor que tiene la quote en el campo 1, imaginaos que tiene el valor David, lo va a pasar a la order, al campo 1, como David. Se va a autorrellenar. Entonces, eso está súper bien porque te permite pasar datos entre objetos, ¿no? Entre objetos de CPQ. La verdad, funciona súper bien. De quote a order, por ejemplo, la verdad es que es súper útil. Tener en cuenta alguna limitación. Por ejemplo, que no todos los objetos incluyen esa funcionalidad, ¿vale? Entre objetos estándares, por ejemplo, de Salesforce no están todos cubiertos. Bueno, hay un link aquí que os dejo, de manera que podáis ver si ese twin field, ese mecanismo twin field os funciona o os es válido o tenéis que completarlo, ¿no? Ahora os contaré en la siguiente slide, en mi caso, cómo lo completé. Importante tener mucho cuidado con reglas de validación y automatizaciones que entren en conflicto con el paquete CPQ. Por eso es importante, decíamos, conocer muy bien lo que hace, probarlo en Sandbox, probar vuestro proceso, intentar adaptarlo al máximo, porque hay automatismos que saltan con CPQ, que si tú tienes una regla de validación que obliga a rellenar un campo, pues petará. No se creará la quote o no se creará la opportunity de forma automática y dará un error. Importante, por tanto, que analicéis con mucho detalle esos automatismos vía Flow, vía Apex que tenéis aparte y las reglas de validación que no entren en conflicto lo menos posible, ¿no? Sobre todo en procesos que a veces no pensamos en ellos, como el renewal o el amend de cambio de contrato, que hace que el paquete de CPQ cree quotes y opportunities automáticamente. Ahí es donde puede haber nuevamente algún conflicto. Muy bien, ¿preguntas? Último tema es a nivel de contratos y de suscripciones, ¿no? Del objeto subscriptions. Incluye los twin fields, pero no pasa entre la order y el contrato, no hay twin fields. Por tanto, que eso lo descubrimos, no pasaba el valor. ¿Y qué hicimos? Pues básicamente aprovechando uno de los flows que tenemos cuando el contrato se crea, porque acordaos que con un record trigger flow puedes tener un path que sea síncrono, ¿no? Que se ejecute no de forma síncrona en el mismo momento, sino de forma síncrona un minuto después, por ejemplo, de que el contrato se haya creado. Lo que hace es rellenar esos campos que yo quiero que se rellenen, que son los twin fields, ¿no? que quisiera rellenar. Eso es una buena solución que la verdad es que es fácil, es casi tiempo real, el usuario tampoco no lo percibe. Y si analizáis vuestro proceso y os encaja, nosotros nos encajaba, pues es una forma de resolver esta situación, ¿no? Por lo tanto, mapeo campos, ¿no? que me traigo de la order y que anteriormente sí que venían del twin fields de la quote hacia la order. Y en este caso, desde la order hacia el contrato, pues los relleno con un flow y ya está. Pues esto ha sido todo. Creo que son unos minutos. ¿Preguntas? En el chat no hay ninguna pregunta, pero os podéis quitar el mute y preguntar directamente o comentarios, lo que digáis. David, muchísimas gracias. Me encanta el hecho de que has pillado
las cosas que son un poco de, cuidado, y cómo las has resuelto, porque esto es institutional knowledge que nos va a todos perfecto. Y además de que solucionas muchísimas de las cosas con flows. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta. Eres gran fan. Porque es divertido. Empecé hace ya pues, 3 años, cuando empezó Flow, cambiaron de clásica a Lightning, empecé a experimentar y me gustó. Era muy limitado en aquel momento, pero creí siempre que eso tenía un potencial brutal y yo creo que está en un buen momento ahora. Y al final, como compañías, tenéis, cada uno tiene su escenario, ¿eh? Si ya tenéis mucho Apex, es lógico y es coherente y es muy bueno que sigáis haciéndolo con Apex. Pero si vuestra compañía es más pequeña, tenéis menos recursos técnicos, si hay muchos cambios, porque al final nosotros trabajamos muy dinámicamente, el negocio cambia con mucha regularidad. Bueno, hemos visto que con Flow podíamos hacerlo, es casi un automatismo de usar y tirar sin muchos problemas y de momento está funcionando bien. Sí, lo pilláis en buen momento. Yo me acuerdo de hace años cuando estaba en Flash y vamos, los nombres de los elementos y todo era como un poco más intrico. ¿Qué más te quería preguntar? Vosotros estáis a punto de ir a producción, a punto, a punto, a punto, a punto. Sí, ¿Qué te estamos esperas? cargando datos, la metadata ya está subida, falta activar y desconectar lo antiguo. ¿Qué me espero? Bueno, como siempre, ¿no? Al final, los primeros días, pues saltarán algunas cosas que obviamente no tenías previstas, a pesar de que obviamente pues das formación a los usuarios hasta que no se enfrentan en el mundo real, ¿no? Con un primer quote o un primer contrato, pues bueno, no se acuerdan. Sobre todo importante hacer mucho enablement, mucho training a los usuarios, hacer vídeos que puedan revisitar. Nosotros hemos hecho varios vídeos con las diferentes partes del proceso, así las pueden ver, repasar, entender cuando tengan algún problema. Y obviamente los primeros días pues tenemos que estar súper atentos a cualquier problema, resolverlo con la máxima velocidad para intentar que la percepción de la funcionalidad, ¿no? Y de la calidad de CPQ pues, bueno, se mantenga lo más alto posible. Y a partir de ahí, cuando ya esté estable, pues el objetivo es seguir avanzando con CPQ y haciendo más integraciones, expandiendo la funcionalidad que está, que hay que configurar y que la verdad es que tenemos ganas de seguir experimentando. Quizás podríamos hacer otras series Lex de rollouts en el futuro, ¿no? Tools o cosas que hemos ido aprendiendo, dónde poner la documentación, cómo hacer las cosas pop-ups y cosas de esto. Sí, Quizás sí, sería a nivel de migración de datos, la verdad es que íbamos con un enfoque un poco más complejo al principio, luego nos dimos cuenta que no hacía falta. Ahora mismo hemos optado por cargar contracts, cargar subscriptions y parece que con eso vamos a tener suficiente. No hemos descartado crear nuevas opportunities y nuevas quotes para que el automatismo de CPQ genere el contrato y la quote, porque eso implicaba generar también la order. Eso generaba ruido en el equipo de Client Success. Bueno, al final tenéis que analizar, como siempre, prueba y error en Sandbox, discutirlo sobre todo muy bien pues, con vuestro equipo, con vuestro partner también, que es importante que si implementáis esto, bueno, depende de vuestros conocimientos, pues tengáis el apoyo también de un partner. Y bueno, el despliegue en nuestro caso tampoco no creo que haya sido especialmente complejo, pero sí que es verdad que nosotros utilizamos una herramienta de release management. Yo creo que eso también es positivo porque aceleras toda la parte de creación de campos, vistas y tal, y el pase de toda esa metadata pues, es mucho más cómodo que no otros escenarios, ¿no? De change sets o de replicar manualmente. Y ya estamos casi de cierre, entonces si pudieras visitarte a ti mismo en el pasado, ¿qué te dirías? Aparte de las 5 cosas que nos has tomado hoy, ¿qué otra advice te darías? Pues buena pregunta. Yo creo que seguramente si tuviera más tiempo, dedicaría más tiempo a toda la parte de carga de datos, no de carga de datos, de limpieza de datos existentes para cargarlos en modelos CPQ, porque
migrar de opportunities y en función de cómo lo tuvieses, nosotros en nuestro caso tenemos algunos objetos custom para poder hacer hasta ahora lo que teníamos que hacer. No hay un mapeo directo y eso implica una transformación muy dolorosa del dato. Entonces ahí tienes que tomar decisiones de, bueno, voy con este porcentaje que creo que carga bien y va directo, y este otro porcentaje, bueno, lo cargo más o menos, y esta otra parte queda manual, ¿no? Nuestro caso ha sido pues un 50 y pico por ciento de carga directa, 30 y pico por ciento de, oye, lo cargo, pero sé que hay algún dato que habrá que limpiar, y luego un 10% que no hemos cargado porque consideramos que es mejor meterlos a mano haciendo un proceso manual de migración. Yo creo que ahí es donde seguramente necesitaríamos más tiempo para poder hacer una mejor carga. Sí, wonderful data migrations y uploads es algo que con un poco más de tiempo siempre se beneficia. Que piensas, sí, subimos los datos y luego, muy buena, gracias David. Nada, deciros que en 2 semanas tenemos otra ronda, vamos a descubrir EDA, que es la cloud de educación, de High Education, y la arquitectura y en acción. Y nada, y nos vemos de aquí 2 semanas. Muchísimas gracias otra vez David y a todos, y Happy February 2022. Gracias. Vale, gracias. Chao, chao.